Vamos a ver la segunda parte de los requisitos de carácter doméstico o familiar de los oficiales. Dijimos la vez pasada, hermanos, que para entender estos requisitos domésticos de los oficiales, íbamos a considerarlo en 3 etapas. Su relación con su esposa, su relación con su casa, entiéndase el lugar donde vive como las personas que están allí, y finalmente su relación con sus hijos. Habiendo visto las 2 primeras, vamos a entrar entonces a la tercera. El texto dice, es claro, y le recuerdo que estamos hablando que en esto es clara la Biblia que es un requisito para los oficiales, ancianos y diáconos. Y el tercer asunto que veremos es que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 2 textos nos muestran este requerimiento. 1 Timoteo 3:4 y Tito 1:5 y 6. Ahora, si solo tuviéramos el pasaje de Timoteo, bueno, igual tendríamos que explicarlo, pero quiero leerle los 2 para que entienda que hay un asunto de interpretación que nos toca abordar. 1 Timoteo 3 y 4. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y Tito 1, 5 al 6. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, aquí hay un asunto, hermanos, que ha sido de discusiones enormes a lo largo de la historia, de la interpretación bíblica, porque a la luz de Timoteo dice que el requisito consiste en tener a sus hijos en sujeción. Pero a la luz de Tito parece que el requerimiento no solamente es que sus hijos estén en sujeción, sino que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución. Tito presenta una dificultad de interpretación, y esto a la luz más de la traducción que se usó que de la palabra original pistos, que significa, debemos entender, esta palabra que dice hijos creyentes, pistos, literalmente es digno de confianza, confiable, fidedigno, fiel, pero también creyente o verdadero. Y entonces, como usted se puede dar cuenta, tenemos un asunto. Esta misma palabra puede significar que tenga hijos fieles, confiables, fidedignos, o también puede traducirse que tenga hijos creyentes. Sin embargo, voy a dedicar un tiempo a tratar de resolver esta dificultad de interpretación según la luz que hoy tenemos. Así que vamos a resolver el conflicto y luego vamos a pasar a qué enseña el principio, porque no nos vamos a quedar resolviendo el principio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ¿cuál es el requerimiento? ¿Hijos sujetos, hijos fieles o hijos creyentes? Tenemos la implicación de creyentes, ¿no? El Nuevo Testamento, regenerados. O sea que si tomamos así, significa que un hombre solo puede aspirar al ministerio y estar en el ministerio si tiene hijos regenerados o creyentes, según el Nuevo Testamento. Pero ¿será eso o serán hijos sujetos o fieles? Sabiendo que existe la interpretación, por supuesto, que los hijos de los ancianos deben ser regenerados, creyentes en el sentido evangélico de la palabra, es decir, muchos interpretan que el anciano debe, para poder ser anciano o diácono, sobre todo anciano, debe tener hijos verdaderamente cristianos, comprobados cristianos. Nosotros no creemos que esta interpretación sea la correcta y vamos a dar las razones
para esto. Es decir, desde ya le digo que nosotros no creemos que la interpretación correcta sea hijos creyentes o regenerados. Creemos que el requisito es que tenga hijos fieles, fidedignos, o como diría Timoteo, sujetos. Y le voy a dar las razones. Primera razón, debemos entender la palabra que se usa aquí. Debemos aclarar que esta palabra se usa con más frecuencia en el sentido de fidelidad, más que en el sentido de creer. Esta palabra aproximadamente aparece más de 60 veces en el Nuevo Testamento. Más de 50 veces se traduce fiel, no creyente. ¿Me hago entender? El mismo uso de la palabra, claro, no podemos decir que entonces como son 50, en relación a 10, 50 pesa más que 10. No, eso no nos resuelve todo el problema. Mi primer argumento solamente es decirle que en el Nuevo Testamento esta palabra se usa más bien para declarar que algo es fiel o alguien es fiel que alguien creyente. Cuando estudiamos las palabras de la Biblia, el léxico nos da la primera guía. Pero al final, hermanos, los contextos nos dan la guía final, no el léxico. Sabemos que las palabras se interpretan en un rango adecuado. Aquí le voy a dar un poquito de interpretación bíblica. ¿Cuál es el rango en el que uno debería interpretar una palabra conflictiva? Primero, lo que vamos a hacer es interpretar esa palabra, como la usa el mismo autor en el mismo libro. Es lógico, ¿no? Usted escribe una carta y no le entiende una palabra, usted se devolvería en la misma carta a decir, bueno, ¿qué querrá decir él? Y empieza a abrir el círculo. Si no se puede interpretar esa palabra en el mismo autor, en el mismo libro, usted abre el rango y la interpreta a la luz de los escritos del mismo autor. ¿Quién más que el mismo autor sabe cómo usa sus propias palabras? Si no, usted entonces abre el rango de interpretar esa palabra a la luz de las distintas naturalezas de un libro. Por ejemplo, si es profético, usted investigará primero en los profetas y no se va a los salmos. Si son salmos, iría a la literatura poética. En este caso, vamos a suponer que en 1 Timoteo no está la respuesta, entonces iríamos a las cartas del apóstol Pablo, pero iríamos primero a las cartas pastorales, porque hablan del mismo tema. O sea, póngase a pensar qué es lo más de lógico esta jerarquía. Y así usted va abriendo el rango. Entonces, encontramos, no le voy a leer todas las 60 veces que aparece la palabra pistos y las 10 en que no es así, etcétera, pero mire más o menos cómo es el asunto. En el mismo autor, en la misma carta, 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Note que allí no pudiéramos traducir me tuvo por creyente poniéndome en el ministerio, sino que me tuvo por fiel. Y así se usa la palabra. En el versículo 15, 1 Timoteo 1:15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. No cabe la traducción, palabra creyente y digna de ser recibida. ¿Me hago entender? Así que note cómo el mismo autor usa esa palabra en otros contextos. En 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ahí está, fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. No creemos que el énfasis sea creyentes, sino fieles. ¿En qué sentido? Que se apeguen a la norma para que puedan enseñar a otros la misma doctrina. En el versículo 11, 2 Timoteo 2:11, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, etcétera, etcétera. No palabra creyente. En Tito 1:9 dice de los ancianos que deben ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Si nota que no cabe la traducción creyente, sino
retenedor, que el anciano pueda ser retenedor de la palabra fiel. Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, etcétera, etcétera. Entonces nos parece algo muy delicado que solo a la luz de lo que puede significar una palabra, porque yo no le estoy negando que esa palabra pueda ser traducida como creyente, no le estoy negando, estoy diciendo que se usa más de otro sentido, pero nos parece muy riesgoso hacer depender una doctrina tan importante como si el que va a ser pastor debe tener hijos creyentes o no, hacer depender todo eso de una palabra que puede ser traducida de otra manera. ¿Ya? Ese es mi primer punto, no es mi final, pero al menos mire, una doctrina tan grande no puede estar dependiendo de una sola palabra que puede ser traducida de otra manera. Segundo, mi segundo argumento, recuerde la naturaleza de los requisitos. La naturaleza de los requisitos son de carácter moral. Es decir, nos hemos esforzado en enseñar que los requerimientos señalan hacia la vida de madurez cristiana, del aspirante o del oficial. Es decir, los requisitos nos señalan un carácter fiel, el ejercicio piadoso de un carácter sujeto a la palabra de Dios. Entonces aquí estamos hablando de capacidades, de carácter, que es lo que uno debería ver. ¿Cómo tener hijos? Hijos creyentes sería muestra de su habilidad. Es decir, piénselo. Tener hijos que profesen la fe como verdaderos regenerados no es algo que el ministro pueda hacer. Estamos hablando de rasgos de madurez cristiana. ¿Cómo el hecho que un individuo sea maduro cristianamente hablando asegura que sus hijos sean creyentes? Hermanos, nosotros nunca vamos a poder darle fe salvadora a nuestros hijos. Si se está calificando nuestra madurez, nuestra habilidad, nuestro apego a la Escritura, ¿cómo se nos va a exigir algo que no podemos hacer? Ahora bien, si nosotros pudiéramos darle fe salvadora a nuestros hijos y no se las damos, entonces sí estaría en el rango de nuestra responsabilidad, de lo que podemos hacer. Pero hacer un creyente es algo que solo da Dios. La salvación de las almas no es algo que un individuo, por más maduro que sea, pueda dar, ni modificar, ni imprimir por la fuerza de su carácter piadoso. Es decir, es incorrecto pensar que por más piadoso que sea usted, tendrá más posibilidades de que su hijo sea un regenerado. Usted no puede asegurar eso. La Biblia nos enseña que la salvación es del Señor, porque por gracia sois salvos, no por el ejemplo de Él o el carácter de su Padre, por gracia. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no es un don de los padres hacia sus hijos, es un don de Dios. La salvación del alma está infinitamente lejos de lo que el ser humano puede hacer. Se dice de los creyentes que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. Si ve, hermanos, un ministro, un oficial, puede querer, puede tener la voluntad que su hijo sea salvo y debería tenerla. Pero dice la Escritura que los hijos de Dios no son engendrados ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de nadie vendrán a la fe por nuestra voluntad o trabajo. Eso es de Dios. Si eso estuviera en nuestras manos y nos negamos a darle fe salvadora a un hijo, eso sería un asunto de carácter reprensible. Pero no tener lo que no podemos hacer no es lo que aquí está previsto. No hablamos de providencias. Los requerimientos de la Escritura son de carácter. Tercer argumento.
La Biblia nos muestra la realidad de hombres piadosos, servidores de Dios con hijos malos. Al profeta Samuel, en 1 Samuel 8:5, se le dijo: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Hermanos, acabamos de leer quién era Samuel y seguramente en 8 días seguiremos mirando, pero la Escritura dice que este fue un varón de Dios y que ninguna de sus palabras cayó a tierra. Un hombre verdaderamente piadoso. ¿Cuál es la realidad de sus hijos? Tus hijos no andan en tus caminos. Esto a pesar que en 1 Samuel 12, del 2 al 4, mire lo que se dice de Samuel. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo, dice Samuel, y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Este era un hombre de Dios, que puso a Dios por testigo y al primer rey de Israel. Díganme si en algo he fallado. ¿Qué dijo el pueblo? Nada. Aún así, sus hijos no anduvieron en sus caminos. Tenemos el caso del piadoso Ezequías. El texto que leímos públicamente hoy nos deja a puertas de, mire todo lo que hizo Ezequías. Usted se alegra, dice, mire, qué hombre de Dios. Tenemos el caso de su hijo, que fue el horrible Manasés. Segunda de Reyes 20, 21 al 21:2. Segunda de Reyes 20, 21 al 21:2. Y durmió Ezequías con sus padres, y reinó en su lugar Manasés su hijo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. ¿Por qué los reyes malos duran tanto? ¿No le parece? Eso es histórico, apréndalo para su bien. Fidel Castro, Mao Zedong, todos duran harto. Para que quede bien aquí, hermanos, en los oídos de su pueblo. El nombre de su madre fue Jepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Vemos así, hermanos, que no es una regla general, que si Dios quiere que uno sirva al Señor, le dará hijos creyentes, ¿no? Aquí vemos que el Señor quiso que Samuel, Ezequías le sirvieran al Señor, aunque Dios no les concedió hijos creyentes. Pero hay algo que sí está en el ámbito de nuestra responsabilidad, por supuesto con la ayuda del Señor, y es instruir a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor y sujetarlos a una obediencia general. Eso sí está al alcance y en la responsabilidad. Cuarto argumento, la analogía de la fe. Yo le digo el nombre técnico, pero es muy fácil, es como esto. Las Escrituras se deben interpretar a la luz de las mismas Escrituras. Cuando usted esté bregando con un concepto, una palabra, antes de saltar a otro libro, mire en la misma Biblia cómo se define tal o cual palabra. Ahora, no podemos interpretar la Biblia primeramente a la luz de lo que dijeron los padres de la iglesia, ni interpretar la Biblia primeramente a la luz de lo que dijeron los reformadores o algún teólogo en especial. La regla de interpretación dice que un texto oscuro se interpreta a la luz de los textos más claros.
La pregunta aquí sería, ¿de dónde podemos arrojar luz a Tito para saber si son hijos fieles o creyentes? Ya tenemos ahí un problema. Digamos que es un texto que le falta un poco de luz. ¿De qué foco, de dónde vamos a tomar la luz para alumbrar a Tito y poder saber qué es lo que él está diciendo? Pues de otro texto que hable del mismo tema y que sea más claro. ¿Cuál es? 1 Timoteo 3:4. Hablando exactamente del mismo tema, dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Esto se parece a un hijo necesariamente creyente o a un hijo sujeto? A un hijo sujeto, hermanos. Vemos que el asunto en juego es la sujeción. Ahora, si esto no es suficiente, vamos al mismo Tito y notamos la otra parte del texto, porque dice que tenga hijos creyentes. ¿Qué para él es eso? Mire al lado. Es decir, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Si usted nota, el énfasis del requerimiento no es que sean obligatoriamente creyentes, sino que sean hijos fieles, sujetos a las enseñanzas de su padre. Esto quiere decir que los hijos de quien anhela el pastorado, el diaconado, los aspirantes o los que ya son, han de ser fieles, sujetos, negativamente, que no estén acusados de disolución, que no vivan en disipaciones, en rebeldía, es decir, que no estén fuera de control, que no estén bajo la sujeción, que el Padre no les represente ninguna autoridad. Mi mayor ejemplo, los hijos de Elí. El Señor no dijo, ¿y por qué ellos no son creyentes? Sino, ¿por qué no los ha atajado en su pecado? Que eso sí debería haber hecho. Quinto y último de mi argumentación. Finalmente tenemos los asuntos prácticos, los problemas prácticos de la interpretación hijos creyentes. Lo dejé de último. No es mi mejor argumento, pero hace parte de mi argumentación. Y es, ¿se ha puesto a pensar los problemas en que nos metemos? Los problemas prácticos en que nos metemos si interpretamos hijos creyentes. Le voy a poner unos ejemplos. Si a pesar del uso de las palabras en las epístolas pastorales uno quiere seguir diciendo los hijos del anciano deben ser hijos creyentes, nos metemos en varios problemas. Bueno, y si fuera bíblico, pues nos metemos en esos problemas. Ya le he comprobado por 4 primeros argumentos que no. Por ejemplo, estaríamos diciendo que un hombre no puede ser pastor a menos que todos sus hijos sean cristianos, obviamente probados. Así que siguiendo esta idea, a menos que sea evidente para él y para la iglesia que sus hijos son creyentes, no estaría calificado para el ministerio. Vamos a suponer que el Señor le ha regenerado, pero todavía no es tan evidente para la iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué deberíamos hacer? Pues esperar hasta que podamos decir, él es un creyente. Los padres de hijos pequeños no podrían aspirar al ministerio hasta que hagan una profesión de fe creíble, en una edad razonable. Entonces, si usted tiene un hijo pequeño, lo lamento. ¿Sí nota cómo vamos poniendo otro requerimiento a los pastores? Es decir, no puede tener hijos pequeños. ¿Por qué? Porque no son creyentes, hermanos. Esto llevaría a encontrar en el padre una mancha que no debe tener, como si por la culpa del padre él no fuera creyente. Seguramente este es un peligro y una iglesia debe observar la razón de la incredulidad de su hijo. Si es que es fruto de un hombre descuidado, liviano, permisivo como Elí, o si nos encontramos que no son creyentes, pese a que su padre los guía en el camino del Señor. Hay otros problemas. Vamos a suponer que tenemos ahora, por fin, los hijos de este hombre crecen, creen, y podemos
considerarlos creyentes. Ahora ese hombre puede ser oficial, pero su esposa resulta embarazada. ¿Ya? ¿Qué pasaría allí entonces? Uy, como dice que sus hijos, y al menos tiene uno sí, pero este bebé no, entonces cese del ministerio hasta que este crezca y lo podamos, ¿me hago entender? Yo puedo seguirme inventando más cosas, ¿verdad? Lo que le quiero decir es que mire el problema en que nos metemos al venir con un estándar desligado. ¿De qué? De que los requisitos son morales, de carácter, no de soberanía divina. Bien, espero haberlos persuadido. Esto no es para ganar debates por internet. De eso hay harto, hermanos. Usted se enreda en eso y eso aparece el año después sin una respuesta. Pero eso es lo que creemos nosotros hoy y ahora. Y usted pudiera decir, pero le conviene. Quizás, a los que no conocen, al menos mis 2 hijos han profesado la fe. Entonces no estoy diciendo eso porque digo, tengo hijos que no son creyentes, entonces mejor me conviene decir que no, porque es mi caso. No, hermano, no es mi caso. ¿Me hago entender? Solo lo puedo decir con tranquilidad. ¿En qué sentido, hermanos? Que no estoy diciendo eso porque me conviene. Si fuera por mi caso, ¿cómo interpretaría yo ese texto? Creyentes. Que yo tengo hijos creyentes. ¿Verdad? No es por defender mi caso. En este caso, tenemos que decir que hombres de Dios pueden estar en el ministerio sin tener hijos creyentes, pero no sin sujeción. Y esto es mi segundo punto, hermanos, ¿de qué se trata el requisito en sí? Habiendo visto este asunto, que me parece muy importante, hermanos, ¿de qué trata el requisito en sí? Hermanos, la indicación es sencilla. Y es que el ministro, el diácono o el anciano o los aspirantes deben tener hijos sujetos. Y estos hijos deben ser leales u honestos en la sujeción que presentan a sus padres. Es decir, son hijos sujetos, pero no son hipócritas. No son sujetos frente a sus ojos. Son sujetos de verdad. Es decir, si realmente están bajo sujeción, no están aparentemente, están bajo sujeción. Quiere decir que los hijos, y les recuerdo, hermanos, que esto es norma para todos, a la que todos deben aspirar, pero que los oficiales lo deben tener. Sus hijos deben estar bajo su control y ellos deben ser leales. Quien es líder del pueblo de Dios, aún en los asuntos domésticos, debe mostrar habilidad para enseñar y aplicar la palabra de Dios a sus hijos. Por lo que si entrenar a sus hijos en obediencia es responsabilidad de todo cristiano, porque dice Efesios, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, y eso lo dice a todos los cristianos. Si esa es la responsabilidad de todo cristiano, ¿cuánto más de los ancianos? En la palabra del comentarista Hendriksen dice, ahora, esta capacidad de administración o buen gobierno de su familia se hace evidente cuando el padre mantiene a sus hijos en sujeción. La así llamada idea progresista de permitir que el niño haga lo que le guste no tiene apoyo en la Biblia. Pero, aunque debe ejercerse la autoridad, debe hacerse con verdadera dignidad. Esto es, debe ser hecha de tal modo que la firmeza del padre haga aconsejable que el hijo lo obedezca, que su sabiduría consiga que el hijo encuentre que es natural obedecer y que su amor haga que para el hijo sea un placer obedecer. Lo digo, hermanos, porque la manera como el padre gobierna a sus hijos nos dice del carácter de él. Un padre puede tener a sus hijos en sujeción por la vía fácil del autoritarismo. Es decir, hermano, usted sabe mis ejemplos, ¿no? Allá al extremo, para que lo entienda. Es decir, mire cómo él tiene a sus hijos en sujeción. Sí, lo que pasa es que si ellos
se descuadran en algo, les pega puños y patadas. Y entonces, ¿cómo van a ser sus hijos? ¿Por qué vía? Por una vía ilegítima. Eso quiere decir que ese hombre tiene a sus hijos en sujeción por la vía del miedo, no por la vía de la buena administración. Es decir, ellos son sujetos por la vía de que el pecado de él es mayor que el pecado de sus hijos, no por la vía de que la piedad de él es el resultado, o el efecto más bien, tiene efecto en el carácter de sus hijos. Los hijos del líder, y por ende del todo cristiano maduro, es que deben estar bajo el mando del padre, que digo el padre, pues la persona que estamos analizando, que él es un hombre que mantiene su autoridad y sus hijos saben que él es la autoridad y se someten a ella en el hogar. Este padre, al mantener su autoridad en el hogar y mantener los hijos bajo sujeción, mantiene una dignidad propia y un respeto. Él no es un hombre al que sus hijos hacen ver como un tonto o un indulgente. Sus hijos no se burlan de él diciendo, ahí viene Elí, metafóricamente. De allí la palabra con toda honestidad o seriedad, semnotes, es decir, que él no haya tomado el asunto con liviandad, sino con diligencia. Es un hombre que así como se ha ganado el respeto y la sujeción de su esposa, se ha ganado el respeto y la sujeción de sus hijos. En su casa sus hijos no andan como quieren, no hacen lo que desean, sino como estructura el padre. Es la habilidad del pastor lo que aquí está en juego. Y debe ser natural para un ministro, natural, que se le vea la capacidad y gracia de sujetar a sus hijos bajo una obediencia sostenida. Es decir, él debe ser esto, debe mostrar tremenda habilidad, así como cuando usted lleva el carro al mecánico, ¿verdad? Y estos le mueven, le hacen y lo arreglan. Así que no le empiezan como usted y yo a pegarle con el destornillador a cada lado a ver si eso cuadra por algún lado. No, al tanteo, no. El líder muestra habilidad de sujetar a sus hijos de forma sostenida. No es un hombre manipulador o autoritario, lo que son las vías fáciles. Sí, yo también puedo tener un hijo sujeto si le voy diciendo, si te portas bien en la iglesia, te doy un carro. Si hoy te portas bien, te doy doble mesada. No, y yo los tengo, mire. ¿Me hago entender? ¿Por qué vía? No por la vía de la honestidad. Es un manipulador, así como el otro es un autoritario, sino que lo logra por ser juicioso y ser hábil en aplicar la Escritura. No se espera que tanto él como sus hijos no cometan errores y pecados. No, mis hermanos, ya vimos que irreprensibilidad no es ser inmaculado. Pero ¿qué debe ser lo común? ¿Cuál es el ambiente que usted debe mirar en casa, en el trato con ellos? Que el padre muestra habilidad para sujetar a sus hijos. Sus hijos no hacen en casa lo que él no quiere. Aun cuando sus hijos yerren y pequen, allí vamos a ver la habilidad del aspirante o del oficial para ver cómo resuelve eso. A veces Dios va a permitir que uno falle o que el hijo falle para mostrar qué carácter tiene él. Y si usted ve que se le derrumbó lo que viene construyendo, pero con paciencia y gracia vuelve a construir, uno dice, este hombre está preparado para el ministerio, porque en el ministerio, hermano, usted construye y a veces se le desbarata. Allá debemos mirar al ministro mostrando habilidad para atender, instruir, corregir lo que es común en nuestros hijos. Un hombre descuidado con la crianza de sus hijos o un hombre de métodos no bíblicos debe seguir siendo santificado en esa parte, pero no puede ser un oficial.
El texto de Tito nos aporta una luz importante, y es que los hijos del aspirante o del oficial no deben ser acusados de disolución. Disolución es disipación de carácter. Mire, disipación es tener un carácter regado, no sujeto, no en su lugar, sino libertino. Disolución es libertinaje o disipación. Es decir, los hijos de quien aspira al ministerio o de quien está en el ministerio no deben ser acusados de ser rebeldes, que viven fuera de control, que no tienen ni Dios ni ley. Por ejemplo, padres de niñas no pueden decir, la hija me resultó con novio. Fíjate, hermano, fíjate. Mi hijo ocupó los días del Señor jugando. Es que lo metió a una liga y le programan partiditos los domingos. Yo no puedo hacer más que orar por eso. Porque los hijos viven independientes en su hogar y su oración es mera falsedad. Porque uno no ora como reemplazo de su responsabilidad, sino para que Dios nos fortalezca en nuestra responsabilidad. Que no puede hacer más que en su hogar su hijo se embriaga o hasta se droga y que él no puede hacer nada. Aquí no estamos hablando de pilatunas infantiles, hermanos. Disipación, rebeldía, disolución, no es que el niño pequeño remoje las toallas. Usted sabe dónde las remojan. No es pilatunas infantiles, no son los errores que se cometen por falta de madurez. Hijos adolescentes a veces cuando ya toman los pedales del carro, sacan y lo estrellan. Son inmadureces, cosas. ¿Me hago entender? No estamos hablando de eso. Los hijos van a errar mientras van siendo entrenados. ¿No ve que están siendo entrenados? Pero un hombre que todavía tenga hijos que estén en su hogar, es decir, a quienes está todavía entrenando, y esos hijos son rebeldes y faltan al respeto, no está calificado para el oficio de anciano y nunca debería ser puesto en ese oficio. Jamás. Quizá luego él podría ser calificado con los años, porque no basta que él ataje a su hijo en un mes y diga, ya estoy preparado. ¿Sí ve? Ya lo hice, ya lo logré. No, hermanos, un carácter usted debe mirarlo. Y temo por hijos que el papá no puede controlar a un hijo pequeño y aspira al ministerio. ¿Por qué? Espere que tenga la adolescencia, yo quiero ver ese cuadro. Y vamos a esperar hasta esa edad. Porque si no ha mostrado habilidad con un niño pequeño, vamos a esperar a ver cuando el hijo lo mire a la cara. Quizá luego pueda aspirar, pero hasta que tenga a sus hijos bajo control y aprenda a disciplinarlos, y esto de forma sostenida, no puede calificar. Si el oficial ha hecho bien su papel, los hijos le obedecerán, le respetarán, le creerán. Y no los verá usted obedeciendo con cara de amargura ni irritabilidad. Ellos se sujetarán a sus padres con amor y respeto, aun si no profesan la fe. Ellos sabrán que su papá es un pecador, han vivido con él, pero que es un creyente verdadero. Lo han visto predicar y aún este hombre puede mirar a sus hijos a los ojos sin vergüenza, porque ellos saben que la fe de su padre no es aparente. Él vive su fe en la iglesia y en la casa. Por último, hermano, déjeme decirle lo que no se requiere. Ya le expliqué de qué se trata. Ahora, ¿qué no se requiere? Muy importante. Debemos hacer una nota aclaratoria debido a que este asunto en la práctica a veces resulta en muchos inconvenientes para una iglesia. ¿Por qué, hermanos? A veces conocemos líderes que no tienen la más mínima idea de lo que es tener a sus hijos en sujeción. Son padres, líderes modernos,
que dejan vivir a sus hijos dentro de su hogar como bien les parezca. Desde pequeños los hijos de los oficiales hacen berrinches, son rebeldes, irrespetuosos, desafiantes. Con el tiempo las cosas no mejoran, se acrecientan. La iglesia sabe de los pecados de esos hijos y a veces sus propios padres los patrocinan o los quieren ocultar o justificar para mantener cierta reputación. Sí, usted sabe que los hijos son así y mi hija va en el tercer novio, pero son esas cosas, son mientras crecen, mientras tienen experiencia. Sabemos que en algunas comunidades las normas son para todos los hijos, menos para los hijos de los oficiales. Esto es un grave error. Los hijos de los oficiales no están por fuera de la reprensión. El escenario de dejarlos pecar sin control es además inmisericordia. La membresía tiene una responsabilidad con los jóvenes y niños de una iglesia, incluidos los hijos del pastor o de los oficiales. Debe animarlos, amarlos, enseñarles, orar por ellos. Animo a los hermanos que, si tienen algún problema con lo que haga alguno de nuestros hijos, vengan y díganlo. Le aseguro que me esforzaré por actuar lo más bíblicamente que pueda, si usted tiene la razón. Si no la tiene, no le aplicaré a mis hijos su expectativa sobre ellos. Mis hijos deben ser lo que Dios dice, no lo que usted dice. Lo escuchó bien, ¿verdad? Por otro lado, hay un extremo igualmente peligroso y es poner sobre los hombros de los hijos del pastor los mismos requerimientos que debe observar su padre. Más imprudente aún si no son creyentes. Hermanos, si hay miembros que no pueden con el pacto de membresía, pero quieren que los hijos del pastor no creyentes lo cumplan. Los mismos requerimientos que a veces se ponen sobre los hombros de la esposa del pastor. Iglesias persiguen a los hijos del pastor y debo aclarar para los que están viendo por allí, los que vean el video, que no es mi caso. No es mi caso. ¿Ya? Le está diciendo, mire, está hablando a la iglesia. No le estoy hablando, bueno, le estoy hablando a usted por supuesto, ¿verdad? Debo decir que no es mi caso, pero yo no me predico a mí mismo. Entonces, como no es mi caso, no predico esto. Pero debo decirlo siempre. Las iglesias persiguen a los hijos del pastor. Tienen expectativas, los ven como pastorcitos. No esperan encontrar ningún estrago de la realidad que ellos también son hijos de Adán. Y jamás han contemplado que los hijos del pastor puedan cometer errores o pecados. Y a veces se asombran que hasta jueguen. ¿Está riendo? ¿Ah? ¿Está recochando con el otro muchacho? ¿Y eso qué es hijo? Del pastor. Hermanos, nuestros hijos, los hijos de los diáconos, los hijos de los aspirantes, van a cometer errores y pecados. Errores porque como todo ser humano tendrá que aprender por la vía de la instrucción y de la experiencia. Ellos serán inmaduros en su etapa de inmadurez. Cuando usted esperaría que le hable de Calvino, quizá le va a hablar de los Avengers. Y serán jóvenes en su juventud, porque cuando uno es niño, piensa como niño y habla como niño. Así que si encuentra inmadurez en los hijos de los oficiales, porque son jóvenes, está en el presupuesto. Se fatigarán, porque los jóvenes se fatigan y caen. Como pecadores, lucharán con sus pecados, si no son creyentes, por la vía de los principios que han aprendido, y si son creyentes, por la vía dura de la mortificación de sus pasiones.
en la que usted, que ha pasado más tiempo en Cristo, todavía parece un niño, ¿cierto? Digo usted, pero yo también. Tendrán que aprender a refrenar sus impulsos. Y oramos que si no son regenerados, la gracia común y la crianza de sus padres los retengan. Pensar que los hijos inmaduros del pastor estén en una condición más favorable que un regenerado es irreal. Jamás debe ponerse sobre los hombros de un muchacho tal presión. Ese tipo de expectativas para con ellos puede llevar a los hijos de los pastores a la rebeldía. Mucha gente no quiere dejar que los hijos o niños del pastor sean niños, así como todos los demás niños. Y mientras está allí el corrillo de niños hablando de cualquier cosa, el niño del pastor está siendo examinado con las preguntas del catecismo. Gente en la iglesia espera que los hijos de los pastores sean ángeles y hacen pequeños comentarios negativos alrededor de ellos y no les permiten ser niños o jóvenes. Como pastores esperamos que nuestros hijos sean tratados como los niños de la iglesia, no con indulgencia en sus pecados. Pero como se trata a los demás de lo contrario, le desanimará. Le quiero pedir también a la iglesia que en los pecados o errores de mis hijos y de los que serán oficiales de la iglesia, jamás les digan cosas como estas. No debes hacer esto porque eres hijo del pastor. Jamás lo diga. Jamás lo haga. Esa no es la razón por la que un pecado se debe abandonar. Usted le presionará a ser un tipo de persona porque es hijo de un pastor y no porque la palabra de Dios enseña esto o lo otro. Me he esforzado por jamás decirles, en verdad no creo jamás haberles dicho, no debes hacer tal cosa porque eres hijo del pastor. Líbreme Dios que esa sea la razón por la que ellos obedezcan. Pero animo a todos a no pensar, ¿y eso que es hijo del pastor? ¿Qué tiene que ver eso con su comportamiento? Usted es hijo de Dios y peca. ¿No lo hará Él? Deseo que mis hijos y los hijos de los oficiales que vengan y sus hijos hermanos en general obedezcan porque es su deber ante Dios. Ellos deben tener la autoridad divina en su conciencia y la conciencia es el oficial de Dios en sus almas. Para no inclinarlos a la hipocresía o obedecer delante de nuestro rostro, y porque no queremos que obedezcan solo externamente, sino que aprendan a obedecer en lo secreto, los exhortaremos y los disciplinaremos por los motivos correctos. El punto central es este, hermanos. La primera categoría o cualidad del oficial es un hogar bien gobernado. Y esto es importante porque si su casa no está en orden, si su matrimonio es un problema, si sus hijos están fuera de control, el respeto esencial y la confianza que debe tener la congregación por ese hombre y por su liderazgo se va a desvanecer. No va a poder tener un agarre firme de las conciencias de quienes pastorea si su casa está en desorden. Lo que le quiero decir es que ustedes no van a dejarse ministrar. ¿Por qué? Porque si este hombre tiene un hogar en desorden, mientras yo predico, ¿ustedes qué estarán pensando? ¿Y si nota? Si no tengo a mi casa en sujeción, no tengo sus conciencias para poderles predicar. También su posición como ejemplo de la grey estará en juego. El pastor no es una persona privada. Él está puesto delante de una congregación y Dios lo hizo un modelo.
estará frente a una comunidad, no importa si es grande o pequeña, pero tendrá muchos ojos para ver. Aún los que no creen lo estarán viendo. Dice, que tenga buen testimonio de los de afuera. Y aunque usted no crea, a ustedes los miran sus vecinos. Ellos saben más de ustedes lo que usted quisiera. Yo no sé si eso es bueno o malo. Pero la próxima vez que tenga que hacer una entrevista para membresía, me entrevistaré con sus vecinos. No. Quería decir solo para que usted mire, hermanos, que la gente sabe más de usted de lo que usted piensa. Usted dice, pero yo no hago ruido. No. Ahí va. Hermanos, somos modelos. Ya ser cristiano, van a decir, mire ese cristiano cómo tiene su familia. La gente habla así. Más si alguien es un oficial, va a tener ojos más encima de allí. Él es público y representará para otros lo que la palabra de Dios dice. El pastor es un padre que mantiene su autoridad en su hogar. Normalmente sus hijos se someten a su autoridad. Y cuando sea que ellos desobedezcan o cuando ellos actúan en rebeldía, es un hombre que resuelve sus problemas bíblicamente y no permite que la voluntad de sus hijos esté por encima de su voluntad o que la ignoren. Este es un padre que no tolera la rebeldía ni la irreverencia. Sus hijos se mantienen bajo el control por la autoridad del padre. Él puede seguir creciendo en esto, por supuesto, pero si un hombre no mantiene a sus hijos sujetos, si no puede con un bebé o un niño pequeño, es un indicio que los días más duros no los ha vivido y los vivirá. Quizás mientras este hombre lucha, no es descalificado como cristiano, pero no puede ser un oficial. Hasta que veamos de forma permanente como un estilo de vida que lo que es común es que sus hijos sean sujetos y que no son acusados de ninguna inmoralidad, vicio, rebeldía ni disolución. ¿Y qué ocurre? Si un hijo, con toda sinceridad, dice, la manera como me han criado no es la manera como yo quiero vivir. Imagino que es una de las cosas más feas de sortear en la vida. Pero si un padre no puede tener a sus hijos bajo sujeción en su hogar, ese hijo debe salir de la casa. Yo apelaría mucho antes, ¿verdad? Hijo, piénselo. Usted todavía es un hijo. Pero mientras esté aquí, obviamente, va a mostrar respeto a su papá, a su mamá, a sus órdenes. Pero vamos a suponer que después de una y otra amonestación, finalmente no hay acuerdo. Quizá ellos se tengan que ir. Y sin embargo, a la distancia, ¿qué vamos a esperar? Escuche bien, que esos hijos sigan respetando a su padre, si no como cristiano, como un hombre. Y si en alguna de estas cosas de la vida su hijo se vuelve disoluto, estando fuera de su hogar, la iglesia se tendría que preguntar si esa disolución está siendo alimentada por su padre. Aunque no viva con él, puede que el papá esté haciendo algo a la distancia que alimente su disolución. ¿Me hago entender? Y si eso se comprueba, ese hombre, así no tenga sus hijos en casa, pero la disolución de sus hijos le tiene como culpable, debe dejar el ministerio. Si él es disoluto, pese a la instrucción es otra cosa. Vamos a suponer, se me ocurre esto. El hijo se va, pero allá donde está, el hijo sabe que su mamá la está pasando mal
porque este hombre que es pastor la trata mal. Y este hijo se va y tiene amargura en su corazón. Y por la amargura se vuelve un borracho. Mi pregunta es, ¿aun porque no esté bajo la casa del pastor es libre? No, porque en ese caso, esa conducta fue al menos iniciada por la falta que él tiene en su hogar. Y no es tan fácil como decir, ya no vive con él, ya no vive con él. Pero hermanos, suele pasar que hijos que sinceramente han dicho, yo no soy cristiano y no estoy interesado, y se van de su casa, todavía conservan un respeto general y una vida más o menos moral y organizada. ¿Por qué? Porque eso de que se les sembró por años no fue en vano, no fue en vano. Todavía hay gracia común de Dios operando en su corazón. Por eso usted debe orar por los aspirantes al ministerio y por los que están en el ministerio como oficial, como anciano o como diácono. Y esto es una buena medida, hermanos, y es el primer círculo que debemos ver, generalmente donde la mayoría de hombres se queda. Por eso el Señor lo colocó, al menos sensiblemente, entre las primeras cosas a observar. No le quiero desanimar. Si aspira al ministerio, pero todavía no representa los intereses, trabaje. Quizás con los años el Señor le conceda el privilegio de servirle oficialmente. Si esto es lo que tiene ahora, hermanos, ningún hogar se mantiene de victorias pasadas. Les he dicho a los padres jóvenes, usted no se puede desanimar ahora, porque esto apenas comienza. Cuando uno tiene hijos bebés, uno dice, ¿qué cosa más enorme puede ser no dormir en la noche? Eso es un problema gravísimo. Mire, me despierto, no trabajo bien al otro día, eso se devuelve la casa un 8. Sí es cierto. Usted dice, estos problemas de tener hijos bebés, ese es el escenario más difícil que una pareja va a vivir en su vida. ¡Ja, ja, ja! Le digo a usted. A esta altura, ni me acuerdo de las noches que pasamos en vela. En su momento dijimos, qué prueba tan dura, tan difícil. Ayúdanos, Señor. Ni me acuerdo. Niños crecen, piensan y actúan. Los días más difíciles no son esos. Están por venir. Así que ore por eso. Que si es un hombre de Dios, va a tener que tener tacto y resolución. Hermano, lo más fácil es hacer que nos obedezcan, ¿sí o no? Ganar su corazón, y que cuando el papá llegue, el hijo se levante con honor y respeto, y que tenga todavía, después de los años, esa delicadeza de dirigirse de cierta forma a su padre, de tener cierta edad que usted diga, Juan, y Juan, no importa si es universitario, se voltee y mire a su padre con honor y respeto. Eso no aparece hoy. Eso se siembra con los años. Son esos hombres los que deben pisar un púlpito, los que deben guiar al pueblo de Dios. Estamos cansados ya de hombres que no pueden ni con un bebé pisando púlpitos. No pueden con 4 o 5 en su casa, pero quieren ministerios grandes. Que Dios no se los conceda, no al menos hasta que se arrepientan y sean sostenidamente hombres de Dios. ¿Qué es mejor? ¿No tener pastor o tener uno infiel?
Pues ninguno es mejor, ¿verdad? Pero prefiero no tener rey en Israel que tener un Manasés. Oremos.